Bien, señoras y señores, damas y caballeros, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Bien, el día de hoy, viernes 30 de abril, último día ya del mes, iniciando ya a partir de mañana un nuevo mes de labores. Mañana un saludo muy especial para todos los trabajadores del Perú, en especial para cada uno de sus padres. Bien, esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones culturales desarrolladas en los tiempos de la colonia, en los tiempos del virreinato. Estamos apreciando ahí una fotografía en pantalla de lo que fue la ciudad de los Reyes por los años 1535-1540. Una fotografía donde se resalta, miren ustedes, la Catedral de Lima. Se resalta ahí la Plaza Mayor, hoy Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Esos carruajes, la presencia de los caballos, la presencia de las hermosas damas limeñas de aquel tiempo con sus trajes característicos que rozaban el suelo. Miren ustedes los sombreros de copa por parte de los varones, una vida completamente muy distinta a la de hoy en nuestros tiempos de la República. Hoy vamos a hablar acerca de la vida colonial, hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones culturales en la colonia. Y vamos a tocar el primer punto, ¿no? Es la educación en la colonia, así de manera rápida, porque este tema ya lo hemos reforzado en clases anteriores. La educación en el virreinato. Hoy en día la educación es un derecho, Camila. Es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú. Nadie puede ser reprimido, nadie puede ser marginado o aislado de este derecho fundamental. Pero la educación en los tiempos de la colonia era un privilegio solamente para unos cuantos, no para todos. ¿Quiénes eran esos cuantos? La clase de poder, conformada por españoles y criollos. La clase de poder, la clase alta, solamente gozaba del acceso a la educación. Por esa razón, es importante resaltar que la educación en el virreinato se caracterizó de la siguiente manera. 1. Fue clasista, netamente un privilegio de las clases altas y adineradas en la colonia. Segunda característica, miren ustedes, no existía una diferencia pedagógica entre un nivel con otro nivel. Esto se impartía, miren ustedes, de manera básica para todos los niveles. Hoy en día contamos con un nivel inicial, un nivel primaria, un nivel secundaria y un nivel superior, marcando contenidos, así es, que resaltan la gran diferencia entre un nivel con otro nivel. Una tercera característica fue predominantemente religiosa, así es. Los colegios durante la colonia eran de propiedad de las diferentes órdenes religiosas llegadas al Perú. Acuérdense que el regio patronato, el papado, solicitó al rey de España, ¿qué cosa? La venida de las distintas órdenes religiosas. La tarea era evangelizar, convertir a los indígenas de idólatras a cristianos. Y sobre todo predicar la palabra de Dios. Los colegios, te repito, eran de propiedad de las diferentes órdenes religiosas y la enseñanza era impartida netamente por sacerdotes, tanto en castellano como en lenguas, ¿no? Aborígenes acá en nuestra ciudad de los Reyes. Acuérdense ustedes que las primeras órdenes religiosas que llegaron al Perú fueron los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, los jesuitas y así
las distintas órdenes religiosas llegadas a nuestro Perú. Otra característica importante de la educación en los tiempos de la colonia fue que ésta era completamente memorista. ¿Qué quiero decir? Miren ustedes, se enseñaba a manera de coro para que quede grabado en la memoria. El maestro sacerdote ingresaba al aula, llegaba al pizarrón y llenaba de contenido todo el pizarrón. Luego les hacía poner en pie a los estudiantes varones, porque solamente la nobleza varón iba a esta escuela. Les hacía repetir 10, 20, 30, hasta 100 veces, con tal que quedase grabado en la memoria. Y luego borraba el pizarrón y luego llamaba uno por uno. Pobre de aquel que se olvide de alguna palabra, era duramente castigado, sancionado. No había maestro sacerdote que no ande en mano con un látigo, un chicote o una palmeta. Y en cada uno de los colegios, miren ustedes, había celdas de castigo para todo aquel que siempre no lograba el aprendizaje deseado. Acuérdense ustedes que en esos tiempos, sobre la parte superior del pizarrón, decía: la letra entra con sangre. Era bastante drástica, era bastante severa en manos de los religiosos pertenecientes a las distintas órdenes religiosas. Es importante también resaltar que los principales colegios van a ser fundados bajo el símbolo de la cruz, a través de estas distintas órdenes religiosas en el virreinato. Prueba de ello está el Colegio San Pedro y San Pablo, que pertenecía a la orden de los jesuitas en Lima, el Colegio San Felipe y San Marcos, el Colegio San Ildefonso, San Antonio de Abate en el Cusco, San Pedro en Olasco, y así numerosos colegios, miren ustedes, patentados y regendados, nada más y nada menos, por distintas órdenes religiosas llegadas a nuestra ciudad de los Reyes y también a nuestro continente americano. Así como había escuelas básicas, también vamos a encontrar en los tiempos de la colonia las escuelas de educación superior, las primeras universidades. Y todos sabemos que en el año 1569, bajo el gobierno nada más y nada menos acá en la colonia de Francisco de Toledo, por orden de su majestad Carlos V y Real Cédula, se establece la creación, 1569, y en el 70 empieza a funcionar, de una primera casa superior de estudios. Esta sería nada menos y nada más que la prestigiosa Universidad de San Marcos. Por esa razón, San Marcos es considerada hoy como la primera universidad decana del Perú y de toda América del Sur. Posterior a la creación de San Marcos, se funda y se crea la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, la Universidad San Antonio de Abate en el Cusco y la Universidad de San Agustín en Arequipa. Miren ustedes, estas 4 primeras casas superiores de estudio albergaban estudiantes en las distintas facultades. ¿Qué facultades fueron las primeras que brindó estas universidades? La Facultad de Medicina, la formación de los médicos, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? La formación de abogados y la formación de teólogos y también la formación en el arte y ciencias, ¿no? Estas 4 fueron las primeras facultades que brindó estas universidades. Miren ustedes, profesor, el famoso y prestigioso e ilustre Colegio de Abogados de Lima, creado en estos tiempos, miren ustedes, para garantizar ¿qué cosa? La justicia en los tiempos de la colonia. Es importante también resaltar en aspectos culturales la llegada de y la promulgación de letras, de música, pintura, escultura, arquitectura y también la forma de vivencia que tenían o que se daba en los tiempos de la colonia. Hablemos de letras. Miren ustedes las letras en la colonia.
Vamos a escucharle a Camila. Camila me va a dar lectura por 2 puntos. ¿Qué es lo que se resalta en cuanto a letras en la sociedad colonial? Vamos, Camila. Se observa una fuerte influencia y dominio de la literatura española. La manifestación central de la literatura de esa época fue la crónica india y mestiza. En el grupo de cronistas se encuentran Grupo Indio, Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz de Pachacútec. En el grupo mestizo, Garcilaso Inca de la Vega. Muchas gracias. Dale 2 puntos a Camila, por favor. Es importante resaltar, las letras va a tener influencia y dominio de la literatura española, pero la manifestación central acá en los tiempos de la colonia van a ser las crónicas. Las crónicas, miren ustedes, presentadas y expuestas nada más y nada menos por cronistas indios y cronistas mestizos. En primer lugar, ¿qué es una crónica? La crónica es un relato. La crónica es un relato de aquellas personas llamadas cronistas que observaron, que escucharon o que se imaginaron. Y la muestra más representativa en el Perú son estos 2 cronistas indios, de nombre Guamán Poma de Ayala. Y el otro, nada más y nada menos que Santa Cruz Pachacuti o Santa Cruz de Pachacuti. Miren ustedes, y una representación máxima de la crónica mestiza va a estar patentada nada más y nada menos por el Inca Garcilaso de la Vega, aquel personaje descendiente nada más y nada menos de un español con una princesa india llamada Isabel de Chimpuobyo, el Inca Garcilaso de la Vega, autor de los famosos comentarios reales de los incas y también de la Florida del Inca. Gracias a los comentarios reales de los incas, podemos saber cómo fue la vida, cómo fue las distintas manifestaciones culturales desarrolladas en el Tahuantinsuyo. Garcilaso le dio esas gotitas de fantasía. Garcilaso le dio esas gotitas, miren ustedes, de creatividad al Tahuantinsuyo. Y gracias a Garcilaso sabemos que el origen del Tahuantinsuyo va a ser legendario. La famosa leyenda de Manco Cápac y Mamaogyo, por ejemplo. Esa leyenda que nos explica el origen del Tahuantinsuyo, pues la lanzó, la expuso y la presentó el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales de los Incas y también en La Florida del Inca. Claro que Garcilaso de la Vega le dio fantasía, ¿no?, a toda esta historia del Tahuantinsuyo. Y en cuanto a Guamán Poma de Ayala, más que escribir, este personaje dibujaba, ilustraba. ¿Y qué cosa nos ilustró? La verdadera historia de aquellos tiempos del Perú autóctono. Y más adelante, el maltrato, la opresión por parte de España ante la población indígena. Esos dibujos que realizó fueron enviados a la corona española. Lamentablemente llegaron a destiempo. El rey, al ver los dibujos de maltratos a la raza indígena, se quedó anonadado, ¿no? Y empezaron las nuevas reformas para cambiar la forma de actitud de parte de los colonos hacia la población indígena. Ahora hablemos de la música. Miren ustedes, la música marcó una gran diferencia. Vamos a escucharle a Fernanda Nicol. La música por 2 puntos. Vamos, Fernanda. La producción musical estuvo marcada por la diferencia étnica de sus habitantes, quienes aportaron diferentes elementos en su contenido y los instrumentos de ejecución según su origen, europeos, andinos, afroamericanos. Perfecto, muchas gracias. Dale 2 puntos, Oscar Emilio, a Fernanda Nicol. Mira tú, así como hubo un mestizaje, Camila, de tipo biológico, también hubo un mestizaje de tipo cultural. Y a ese mestizaje de tipo cultural se le conoce con el nombre de transculturización.
transculturización. Los aportes y el conocimiento, miren, extranjero, foráneo, se mezcló con el nuestro. Y así aparecieron la mezcla de instrumentos, y con la mezcla de instrumentos aparecen nuevos ritmos musicales acá, como por ejemplo la zamacueca, como por ejemplo el tondero, como por ejemplo el vals, y más adelante la marinera, ¿no? Algo característico afro-latinoamericano. Instrumentos americanos, instrumentos andinos, como la guitarra, la zampoña, el huáncar, la flauta, se van a mezclar a ritmo de cajón, por ejemplo, ¿no? Traído por los africanos. Y así, si hablamos de pintura, miren ustedes, si hablamos de pintura, vamos a resaltar estilos pertenecientes a la corriente pictórica, una influencia completamente europea. Estas pinturas van a tener un gran espíritu de religiosidad. Así es, y estas van a ser puestas en todas las parroquias, iglesias, conventos y monasterios existentes en nuestra ciudad de los Reyes. Y así fue con escultura, así fue con arquitectura y así fue con la vida social en la colonia. Letras. Vamos a extendernos un poquito. Ahí, en el lado izquierdo de la pantalla, el lado mío, observamos nada más y nada menos al primer mestizo de oro. ¿Cómo se llamó? El Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un capitán español y una princesa indígena llamada Isabel de Chimpuogyo. Garcilaso de la Vega, señores, representa al primer mestizo de oro. ¿Y por qué se le llama mestizo de oro? Porque este fue procreado con ilusión y con amor, y vino al mundo con amor, producto de esa relación sentimental de este capitán con esta indígena. Los demás mestizos pertenecientes a su generación, a esa primera generación de mestizos, lamentablemente van a ser producto no de amor, sino de agresión sexual. Lo primero que hizo el español, lo primero que hizo el colono, y acá no me puedo quedar callado, tengo que decir la verdad, lo primero que hizo el colono, el español, antes de, fue ¿qué cosa? Saciar su apetito sexual. ¿Ante quién? Ante las indígenas. Y producto de esto, aparece la primera generación de mestizos, 1550, 1555, 1560. Acuérdate que los españoles llegan 1542 en forma total cuando se establece el virreinato en el Perú. Entonces, Garcilaso de la Vega fue el primer mestizo de oro, procreado con amor. Pero hubo una primera mestiza. ¿Te acuerdas, Camila, quién era? La primera mujer mestiza en el Perú. ¿Saben quién fue? ¿Saben cómo se llamó? ¿Francisca? Muy bien. Dale 2 puntos a Camila, por favor. Francisca Pizarro Huaylas. Su nombre en quechua, Quispe Sisa. Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro, con la hermana menor de Atahualpa, Inés Huaylas Yupanqui. Mira tú, ella va a ser la primera mestiza, Francisca. Muy bien, Camila, excelente alumna. Otro personaje fue nada más y nada menos que un médico llamado Hipólito Unanue. Ahí lo tienen. Hipólito Unanue, señores, a más de médico, literato, este personaje resaltó por formar parte y crear la famosa Sociedad Amantes del País y por haber editado una gran revista, la famosa y gran revista ejemplar llamada El Mercurio Peruano. Dice que todo aquel que le daba lectura a esta gran revista El Mercurio Peruano se quedaba enamorado del Perú. Y este fue quien lanzó, antes que las cadenas WOW. ¿Qué cosa lanzó Hipólito Unanue? Para enamorarse del Perú, primero hay que conocerlo. Y eso es lo que hizo Hipólito Unanue en su gran revista El Mercurio Peruano.
Miren ustedes, ¿no? Este personaje sirvió a la corona, así como también fue ministro de Hacienda durante el gobierno del Protectorado, durante el gobierno del general San Martín. Otra gran obra, otro personaje fue Diego de Ojeda, la famosa obra clásica, ¿no? La famosa obra clásica de Tiempo a Tiempo, La Cristiana, Diego de Ojeda. Amarilis, la epístola de Amarilis Abelardo, ¿no? La famosa epístola de Amarilis Abelardo, donde se resalta definitivamente el amor platónico, ¿no? El amor platónico. ¿Qué es el amor platónico, Camila? ¿Qué es el amor platónico? A ver, ¿qué podemos decir acerca del amor platónico? ¿El amor no se puede cumplir? Eco, claro, ¿no? Muy bien, perfecto. Dale 2 puntos, por favor, a la niña, ¿no? Así es, el amor difícil de alcanzar, el amor imaginativo, el amor platónico, el amor utópico de repente. Miren ustedes, y esto lo encontramos en la famosa epístola a Abelardo de Amarilis. Luego está Juan del Valle Caviedes, aquel que resaltó por su caballerosidad y también oratoria en sus escritos. Y luego un gran personaje de mucho renombre, mi respeto, Juan Espinosa Medrano. Mira tú, un gran literato de la época colonial, nombre de una prestigiosa institución educativa a quien yo quiero, respeto y siempre voy a amar, porque ahí aprendí y di muchos años de mi juventud, brindando conocimientos al lado de una gran directora, mi directora de toda la vida, la señora Saturnina del Valle Sacramento. Mi saludo para ella y esta clase y esta partecita de la clase dedicada al Juan Espinosa Medrano. Juan Espinosa Medrano, miren ustedes, aquel personaje que deslumbró en todo tiempo, considerado como el Demóstenes peruano, el mejor orador que ha tenido la historia o la literatura colonial, llamado y considerado como el doctor sublime, llamado el fénix criollo o el arpón, miren ustedes, indiano. Este personaje, llamado también popularmente el lunarejo, escribió una gran obra llamada El Apologético en favor de Luis de Góngora y Argote, y también creador de la Novena Maravilla. Impresionante. Escucharlo a él era quedarse anonadado. Escucharlo a él era estar sensibilizado en cuestión de segundos. Era convocado, invitado a muchos discursos, sermones que se daban en la Ciudad de los Reyes. Vino de una familia muy pobre, de una familia indígena, pero por su cualidad, por su capacidad y potencialidad académica, llegó, miren ustedes, a la alta sociedad. Dice un día, cuando él estaba dando un discurso en la Ciudad de los Reyes, ¿no? Había una india, mal vestida ella, que se acercó donde él estaba y ante la multitud no pudo estar cerca a él. No la dejaban pasar, la despreciaban por su vestimenta y por su raza, las familias de la aristocracia. Cuando de repente, en pleno sermón, Juan Espinosa Medrano se da cuenta de esta india y les dice a todos, por favor, abran paso. La india que ustedes ven ahí es mi madre. Y la hicieron pasar y todo el mundo se quedó anonadado. La sentó ahí en primera fila y le dedicó ese sermón a ella, por ser su madre, en acto público. Impresionante la vida de Juan Espinosa Medrano. Luego tenemos ahí al Inca Garcilaso de la Vega, que ya lo expliqué hace un instante, el primer mestizo de oro y autor, nada más y nada menos, de los comentarios reales de los incas y también La Florida del Inca. Luego tenemos ahí a Blas Valera, Antonio León Pinelo, Hipólito Unanue. En cuanto a la música, te dije, esta fue definitivamente una mezcla de saberes y conocimientos, ¿no?,
del extranjero, los cuales se van a complementar con los instrumentos andinos, apareciendo nuevos ritmos musicales como el vals, el tondero, la zamacueca y posteriormente la marinera. Así es, en el virreinato la producción musical estuvo marcada por una gran diferencia étnica, conocimientos de distintos pueblos del mundo, europeos, andinos y afroamericanos. Miren ustedes, ahí están los compositores de aquellos tiempos. En cuanto se refiere a pintura, trabajos al óleo, generalmente trabajos hechos con gran espíritu de religiosidad, ¿no? Y estos van a ser puestos nada más y nada menos en las distintas parroquias, conventos, monasterios de la Lima virreinal. Si nos vamos nosotros al centro de Lima, Plaza San Martín, ejemplo el día de hoy, 30 de abril, a 3 cuadras encontramos la iglesia San Pedro, a 5 cuadras las Nazarenas, a 4 cuadras la Merced, a 7 cuadras, miren ustedes, distintas iglesias, ¿no? Muy cercanas. Esto quiere decir que la ciudad de los Reyes, ¿qué cosa? Respiraba un aire completamente religioso, ¿no? Y la prueba de ello son las cercanas parroquias, iglesias, conventos y monasterios. En cuanto se refiere a arquitectura, las construcciones de aquel tiempo, estas van a tener como instrumentos la utilización de los siguientes materiales: piedra, ladrillo, adobe, cañas y yesos. Durante el virreinato del Perú se desarrolló, miren, diversos estilos con distintas corrientes artísticas traídas desde Europa, ¿no? Y así se van a edificar iglesias, conventos, santuarios, residencias, palacios señoriales y así. Por ejemplo, acá tenemos el famoso estilo, el estilo barroco en la colonia. Fue importado al Perú, dice, dominando su estilo en los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó el estilo barroco por su recargada ornamentación, pero con una belleza deslumbrante. Y eso lo apreciamos si hoy en día nos vamos al centro de Lima, vamos a ver los estilos en las distintas parroquias e iglesias. Pregunta de la práctica. Después de esta clase, tenemos una práctica de 10 preguntas que usted la va a contestar en vivo y en directo y yo lo voy a corregir. ¿Sí? Atento. El estilo renacentista en la colonia, dice, dominaba en Europa cuando se produjo la llegada de los españoles al Perú. Fue de gran influencia en los siglos XVI y los siglos XVII. Principalmente van a ser copia fiel a los estilos de Grecia y a los estilos de Roma. Miren ustedes, ¿no? Grecia y Roma van a marcar categóricamente la presencia del arte colonial acá en nuestro Perú. Te cuento algo. Estas construcciones van a ser diseñadas por grandes artistas. Y traer un arquitecto artista de Europa al Perú, en esos tiempos, costaba mucho dinero. Pero la corona española decía, no importa, yo quiero una copia fiel a lo que es España en mi colonia. Y se trajo con buena paga a estos artistas. Y estos artistas le pusieron el toque, miren ustedes, impresionante a estos estilos. Pero el artista vino solo y el artista necesitaba de ayudantes. Y los ayudantes van a ser mestizos que van a ayudar a estos artistas y esos ayudantes van a grabar, van a aprender el trabajo de sus maestros y con el transcurrir de los años ya no fue necesario traer artistas, sino más bien aparecen nuevos artistas mestizos acá. A esos artistas que trajo la corona española para las construcciones arquitectónicas se le conoció con el nombre de alarifes. Alarifes. No te olvides, ¿quiénes eran los alarifes? Los maestros diseñadores en las obras de arquitectura. Ya no fue necesario traer más alarifes, porque ya los ayudantes aprendieron de sus maestros, ¿no? Es como hoy en día, el maestro constructor no trabaja solo, necesita un ayudante. El ayudante
se convierte en ayudante y con el transcurrir del tiempo se convierte en maestro y también va a tener su ayudante. Son conocimientos empíricos que se van creando a través de la experiencia. Y tenemos ahí el estilo churrigueresco de la colonia, en el mismo estilo barroco, pero con más adornos, un poquito más complicado. Miren ustedes, ¿no? Tenemos el estilo rococó en la colonia, tenemos el estilo neoclásico en la colonia. Te dije, Grecia y Roma van a marcar un gran aporte para estos estilos impresionantes, que no solamente se van a construir acá en la Ciudad de los Reyes, sino también en las distintas provincias y departamentos del Perú. Si usted se va al Cusco, va a encontrar ahí estilo barroco, renacentista, neoclásico, en las construcciones de iglesias, monasterios o conventos, en cualquier parte de nuestro país. Miren ustedes, ¿cómo fue la familia, la vida familiar? ¿Cómo se caracterizó la familia en la colonia? Bastante, miren ustedes, tradicionalista, bastante conservadora. Usted no podía vivir con un hombre, usted no podía vivir con una mujer mientras no se case. El matrimonio era fundamental. Y el único matrimonio legal y formal era el matrimonio ante Dios. Uno le juraba ante Dios, ¿qué cosa? Amarla, quererla, respetarla, hasta que la muerte los separe. No había matrimonio civil. El matrimonio civil recién aparece en 1933, acá el único, el religioso. Una vez casado, ya no podías casarte, salvo que uno de los dos cónyuges muera. ¿Cuál era la función del jefe del hogar? Administrar la economía familiar, mantener en valores tradicionales a la familia y cuidar el buen nombre de la familia. El esposo era quien dirigía y tenía el poder sobre la esposa, los hijos y los empleados. Los hijos querían casarse, tenían que pedirle permiso a papá. ¿Me puedo casar? Y el papá, con la aceptación y la aprobación de la novia, aceptaba. Miren ustedes cómo han cambiado los tiempos. A veces no se casaban, los casaban. Porque entre padres decían, mi hijo se casará con tu hija se casará con mi hijo, y así lo formaban. Llegaban a una edad adolescente, ya juvenil, y los casaban. Miren ustedes. ¿Por quién estaba constituida la familia? ¿Cuántos integraban la familia? 6 a 7 hijos más los parientes. Por eso el matrimonio fue importante, porque gracias a él se formaban las familias en la colonia. El rol de la mujer, ¿no? La familia de las mujeres de la aristocracia tenían a su cargo, ¿qué cosa? El orden del hogar, que cuidaban, educaban y también castigaban, velaban por la salud de sus hijos e hijas, ¿no? Y las mujeres del pueblo igual tenían que ganarse la vida trabajando y también brindándole formación a sus hijos en los sectores populares. Las tertulias, las famosas tertulias. Miren ustedes, el lugar de diversión, donde había espejos, había música, había comida, bocaditos, juego, donde las familias de la aristocracia acudían, ¿no? Y pasaban una tarde y noche muy especial, sanamente, ¿no? Y ahí está la práctica, mis apreciados estudiantes. Ahí está la práctica de 10 preguntas el día de hoy, 30 de abril, para que tú las puedas responder. Tienes 10 minutos después del receso, te quedan 40 minutos para poder desarrollarla y ahora mismo la estoy calificando. Hasta acá será el examen de la próxima semana. Yo te agradezco por tu puntualidad, te agradezco siempre por estar atento a las clases, ¿no? Por tu participación acá en nuestro curso de Historia del Perú a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias, un bonito fin de semana. Bendiciones a todos. Gracias.